Amistad de Puebla presenta. ¿Cómo está mi querida familia? Estamos en este su programa Él es, y estamos empezando un nuevo mes, y con él también vamos a empezar una nueva serie, algo que edifique nuestra vida conforme a lo que nos dice la palabra de Dios. Pero antes, mire, yo quiero mostrarle ahí en su pantalla nuestros medios de comunicación, a donde usted puede accesar. Primeramente nuestra página web, www.amistaddepuebla.org. Visítenos, encontrará ahí un montón de cosas importantes. Las más son las que usted puede encontrar ahí, todas las congregaciones que hay aquí en esta ciudad de Amistad de Puebla. Seguramente hay algunas cerca de su casa y podrá reunirse. Aquí los domingos en Amistad de Puebla, La Hacienda, tenemos 3 reuniones. La primera a las 9 de la mañana, la segunda a las 11:30 y la tercera a las 12:45. También nos puede visitar en nuestro canal de YouTube, youtube.com/Él-es-expande. Lo que deseamos, el propósito principal de este programa es que usted conozca a Dios, conozca la verdad y que pueda caminar en ella. Esto es importante para su familia y para su vida. Así que en un momento más estaremos con ustedes. Hoy vamos a empezar una nueva serie. El propósito primordial de ella es que usted y yo podamos conocer a Dios o conocer más de Dios. Estamos en este su programa Él es, y el tema es la doctrina de Jesús. Conocer a Dios es algo muy importante para nuestras vidas. Ahora, ¿cómo se va a lograr esto? Esto se logra cuando nosotros podemos conocer al Padre, conocer al Hijo, conocer al Espíritu Santo. Y solamente usted y yo lo podremos lograr a través de la vida y la enseñanza de Jesucristo, a través de la palabra de Dios, a través de su palabra. La Biblia nos menciona claramente que a Dios nadie le ha visto jamás, jamás, pero que Él se dio a conocer a través de su Hijo Jesucristo, a través de su vida, a través de su enseñanza. El Señor Jesús, siendo Dios, Él no consideró esto como algo importante, sino que vino a la tierra, se hizo hombre como usted y como yo, con el único propósito de mostrarnos, de enseñarnos, ahora sí, a nuestro nivel de seres humanos, cómo es Dios. Y por esta razón es que Él se hizo hombre. En Juan capítulo 1, versículo 18 dice: a Dios nadie lo ha visto jamás. El Dios único que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Y este es precisamente el Señor Jesucristo. La misma palabra nos enseña en Juan 1:14, y la palabra, Dios mismo, se hizo carne y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, es importante entender esto. A Dios nadie lo ha visto jamás, nadie le vio jamás. Pero el Señor, nuestro Dios, envió a su Hijo, al Señor Jesucristo, aquí a la tierra, a nacer de una virgen, la Virgen María, a hacerse hombre como usted y como yo. Y a través de su propia vida
y la enseñanza que nos da de su palabra, recordándonos y enseñándonos todo lo que dice el Antiguo Testamento, mostrándonos la verdad encontrada en Dios Padre y manifestada a través de la enseñanza de Jesús aquí en la tierra, nos enseña, y ahí podemos darnos cuenta que usted y yo podemos ver y podemos conocer al Padre, que eso es lo más importante para nuestra vida. En el Evangelio, más bien en la epístola a Filipenses, en el capítulo 2, el versículo 5 dice así: haya en ustedes esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Existiendo en forma de Dios, Él no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. El hombre entonces tiene una gran oportunidad de conocer cómo es Dios. En la actualidad, el hombre ya no tiene ningún pretexto, nada que valga, nada que le impida realmente conocer a Dios. Porque anteriormente podría ser algo místico, misterioso, nadie le ha visto jamás, no sé cómo es Dios. Momento, ahora, en estos tiempos, cuando ya ha venido el Señor Jesucristo, no hay nada que valga. Usted y yo podemos conocer a Dios a través de la vida de Jesús y a través de sus enseñanzas. Dios mismo se da a conocer a través del Hijo, a través de Jesús, el Señor Jesucristo. ¿Y cómo es esto? A través de su enseñanza, a través de su vida. Juan 14, 9 dice: Jesús le dijo: tanto tiempo he estado con ustedes, Felipe, y no me has conocido. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Mucha gente hoy en día quisiera ver a Dios en todas las cosas. Desgraciadamente, la gente ve a Dios en las cosas que no le conviene ver. Cuando suceden males, se preguntan: Dios, ¿y dónde estás? Cuando pasan tragedias o suceden acontecimientos terribles, la pregunta es: ¿y Dios por qué no actúa? ¿Y Dios por qué no está? Porque usted no conoce verdaderamente a Dios. A Dios se le conoce de otra manera. A Dios se le conoce a través de la persona de Jesús y a través de su palabra. Porque Dios es amor y Él sí tiene control de todas las cosas, pero lo que más le interesa es su propia vida, la vida de usted y mi vida, de una manera personal, de una manera en que solamente usted y yo podemos entender. El que me ha visto al Padre, dice el Señor Jesucristo. Así es que, si queremos conocer a Dios, acercarnos a Él, vivir por Él, solo se logrará a través del Señor Jesucristo. A mí me molesta cuando la gente piensa que Dios tiene que resolver todas las calamidades del hombre, todas las cosas que suceden. Pero Dios no es así. Y Él envió a su Hijo Jesucristo no para resolver todo ese tipo de cosas que el mismo hombre provoca. Él vino a salvar su alma, vino a salvar su vida, su persona, de una manera personal, íntima, única. Por esto es que es importantísimo. Usted no puede ver a Dios o no puede intentar echar culpa a Dios por cosas que suceden, pero usted sí le puede conocer de una manera personal. ¿Cómo? A través de su Hijo. El Hijo es el que da a conocer al Padre. Vamos a ir a un breve corte. En un momento estaremos con ustedes.
Ya es tiempo. Señor, danos el hambre de leer tu palabra, que podamos entender que todo pasará, pero tu palabra quedará para siempre. Que todo lo que hagamos en esta vida lo hagamos por voluntad propia y no por complacer al hombre. Gracias por respirar. Hoy seguiré tu consejo. Estaba leyendo aquí en Primera de Juan, en el capítulo 5, y nos habla esto. 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Me encanta esto. Dan testimonio ahora, en este momento, porque el Señor Jesucristo ya no está aquí en la tierra, murió, resucitó y ahora está sentado a la diestra del Padre. Pero mientras estuvo aquí en la tierra, Él nos mostró claramente cómo es Dios. Es importante que nosotros podamos entender esto, porque de esta forma conoceremos al que es verdadero. Dice Primera de Juan 5, versículo 20, lo siguiente: no obstante, sabemos que el Hijo de Dios está presente y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. No hay otro. Este es el único y verdadero Dios. Este es el que nos da a conocer cómo es el Padre. El Señor Jesucristo vino a la tierra, como ya les dije, se puso a nuestro nivel, se hizo semejante a nosotros. ¿Para qué? Para que ahora sí, el hombre, en su entendimiento, en su manera de ver las cosas, pudiera entender que la vida aquí en la tierra es una vida en la que podemos conocer a Dios, podemos caminar con Él y podemos tener una vida completamente nueva y diferente. Él nos ha dado entendimiento. Nadie ha visto al Señor, al Padre, a Dios, pero el Señor Jesús viene y nos muestra cómo es Dios, cómo es el Señor. Y en Mateo, en el capítulo 5, versículos 1 y 2, nos dice lo siguiente: cuando vio la multitud, subió al monte, y al sentarse él, se le acercaron sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo. Aquí es en donde yo quiero hacer un pequeño alto y mostrarles que el Señor Jesús les enseñaba. Vino a hacerles recordar y entender todo lo que la Escritura en el Antiguo Testamento hablaban acerca de Dios el Padre y acerca de Él, el Mesías, el que vendría en el tiempo indicado, perfecto por la majestad de Dios. Y así fue. Él enseñaba. Entonces, a esto de enseñanza se le determina o se le denomina doctrina. Ahora, ¿qué es doctrina? Doctrina, yo estuve apuntando esto con respecto a lo que nos dice el diccionario, y dice así: enseñanza que se da para la instrucción de alguien. El Señor Jesús vino a enseñarnos y darnos instrucción a usted y a mí de una manera personal y única. Las veces que aparece en el Antiguo Testamento la palabra que se traduce en términos de enseñanza, denotan lo que se ha recibido o se ha oído. También en el Nuevo Testamento, cuando se ha escrito ya
en griego se deriva de la raíz enseñar, didaskalia, y puede significar el acto de enseñar o el contenido de lo que se enseña. Entonces, la doctrina y la vida espiritual de una persona se complementan. El apóstol Pablo nos dice en Tito capítulo 2, versículo 1, pero habla tú lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? La sana doctrina pura, única, es la que nos enseñó el Señor Jesucristo. Hemos aprendido a través del tiempo acerca de muchas cosas y enseñanzas que podemos recibir. Pero quiero decirle algo. Cuando se trata de hablar de las cosas de Dios y enseñar de las cosas de Dios, entonces nos damos cuenta que esto es realmente espiritual. Entonces, la doctrina y la enseñanza son espirituales. Cuando la palabra del Señor es expresada al hombre, ya no solamente es una enseñanza que se transmite de uno a otro, sino realmente es espiritual. Por esa razón es que el Señor Jesucristo dijo, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida, porque se transforman en algo que cambia el corazón humano y que le trae una nueva vida y una nueva manera de hacer las cosas. Esto para usted y para mí es muy importante. Dios nos enseña todo esto. Mire, cuando nosotros podemos escuchar una palabra que nos enseña el Señor y que se puede meter en nuestro corazón y que podemos entender, esa es enseñanza, esa es doctrina. La doctrina es muy importante porque es una transmisión. Entonces, Dios nos está transmitiendo de su propia vida, de lo que Él nos habla, palabras diferentes, cosas que podemos escuchar, consejos que podemos recibir, por los cuales usted y yo podemos vivir sin ningún problema, porque el Señor nos dice, esto no es palabra y tinta y papel solamente, es espíritu y es vida. Mi doctrina, entonces, o la doctrina del Señor Jesús, es sumamente espiritual. Y esto denota claramente que usted y yo, si queremos conocer a Dios, necesitamos conocer claramente lo que nos enseña la doctrina del Señor Jesucristo. Por eso estamos hablando en este tema tan importante, la doctrina de Jesús. Pero mire, vamos a ir un breve corte y volvemos con ustedes. Gracias, Señor, porque me pude levantar hoy. Gracias, Señor, porque vine a trabajar, porque tú me has dado este trabajo. Gracias por tu provisión, Señor, porque es para mí, para mi familia, para mis hijos. Gracias, Señor, por la gente que trabaja, por los hombres y mujeres de este país que trabajan para ti, Señor. Y yo digo, Señor, en tu nombre, que tú guiarás a nuestros gobernantes, a nuestros líderes, que regresará la paz a este lugar, Señor. Gracias por los que trabajamos. Gracias, Señor, porque has puesto en nosotros un espíritu para trabajar. Yo declaro que este país será próspero para ti, Señor. Para ti, Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
Con lo anterior y con lo que ya usted ha escuchado y con lo que se ha expresado hasta aquí, podemos entender que la doctrina de Jesús es la enseñanza de la Escritura, de la palabra de Dios en términos teológicos, esto es, que vienen directamente de Dios, pero que usted y yo podemos entender. Podemos entender. Ahora, hablamos de que también son cosas espirituales. Y todo esto lo podemos conocer a través de la enseñanza, a través de la doctrina que nos transmite el Señor Jesús a usted y a mí. Ahora, esto difiere mucho de tipos de dogmas o de preceptos o de cosas que son netamente religiosas y autoritativas. No es así el Señor. La doctrina de Jesús es más bien la esencia misma de la palabra de Dios. La esencia misma de la palabra de Dios. Cuando Él vino aquí a la tierra y llega y nos está enseñando, dice, lo que yo hablo, no lo hablo por mí mismo, sino que es aquello que ha hablado ya el Padre, que recibo directamente del Padre y que ahora estoy transmitiéndoles a todos ustedes. Y por eso nos menciona claramente que la doctrina de Jesús es espiritual y además es la esencia misma de la palabra del Señor. Quisiera empezar con esto. Punto número 1. ¿Por qué conocer la doctrina de Jesús? En Juan 8, 31 y 32, en el léxico griego-español, en una traducción más ampliada del griego, el cual tiene muchísima amplitud en sus derivaciones, dice así, Juan 8, 31, entonces Jesús les dijo a los que le creyeron, si ustedes continúan viviendo en las palabras, enseñanzas, que les he dicho de mí, tengan la certeza de que seguirán cerca de mí. Esto es un vínculo. Versículo 32, y aprenderán por la experiencia personal la realidad del contenido del Evangelio y esa experiencia personal los pondrá en libertad de la culpa. ¡Guau! Tremendo. Vea con qué exactitud nos muestra aquí, en esta traducción ampliada del léxico griego, cómo nos está diciendo acerca de que si nosotros continuamos viviendo en las enseñanzas de Jesús, entonces estaremos de una manera certera en que seguimos cerca de Él y que esto es un vínculo. Esto es algo que nos mantiene cercano a Él. Dice, aprenderán y aprenderán por la experiencia personal. Por eso le mencionaba hace unos minutos en que Dios o a Dios no se le puede ver como el mundo pretende verlo. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa? No, momento. A Dios solamente usted le podrá ver de una manera personal. Y si tiene alguna duda, pregúntesela a Él. Dios es un Dios personal. Entonces, entendemos muy claramente esto. Pero mire, en la versión Reina Valera 2015, en Juan 8, 31 y 32, nos dice lo siguiente, con respecto a lo que hemos leído con anterioridad. Por tanto, Jesús decía a los judíos que habían creído en Él, si ustedes permanecen en mi palabra, enseñanzas, serán verdaderamente mis, o sea, de Él, mis discípulos. Esto es un vínculo. Y, versículo 32, conocerán la verdad y la verdad les hará libres. La doctrina de Jesús es la esencia misma de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es verdad. Y por eso nos dice aquí, conocerán la verdad les hará libres.
Aprenderán por la experiencia personal, la realidad del Evangelio, la realidad de la palabra. Lo que está contenido en el Evangelio, que es la esencia misma de Dios. Y esa experiencia personal les pondrá en libertad de culpa. Esa experiencia personal les hará libres, porque conocerán la verdad. Y esta verdad les hace libres. Si vivimos en esa verdad, esto es, en sus enseñanzas, permaneceremos en Él. Y si permanecemos en Él, entonces entramos en una relación personal, experiencia personal. Entramos en un vínculo con Él. Ahora bien, ¿qué es un vínculo? Vínculo es unión o atadura de una persona con otra. Esto es algo sumamente importante. Un vínculo es cuando dos personas están absolutamente de acuerdo, están en unidad, están completamente compenetrados de tal manera que, por lo que dice aquí, están prácticamente atados, unidos en todo momento. Y esto es lo que realmente queremos. Esto es lo que realmente ansiamos. Y esto es literalmente lo que necesitamos. Ligarnos estrechamente con Jesús a través de su vida y de sus enseñanzas. Conocerle a Él y su palabra. Conocer su doctrina. Ser verdaderamente libres. Quitarnos la culpa del pecado. Libres de culpa, libres de pecado, libres de ataduras, libres de malos hábitos del mundo. Por esto es que es tan importante la doctrina de Jesús. Usted y yo necesitamos esto. Es tiempo ya de empezar y de permanecer. Si usted ya ha empezado esto, manténgase firme. Si usted no lo ha empezado, ya es tiempo de entenderlo claramente, empezar siguiendo los pasos de Jesús, la doctrina de Jesús, conocer a Dios y permanecer en ello. La próxima semana seguiremos con este tema. Mientras tanto, le rogamos que Dios le bendiga en todo.